Antes de la muerte de Mateo, la muerte era mi mayor temor. Hola a todos, bienvenidos a Tomémonos un cafecito, el podcast de la maleta liviana. Esta vez tengo una invitada súper especial. Se llama Manuela Álvarez y hoy vamos a hablar con ella de un tema que normalmente no nos gusta hablar. Es un tema al que, como Manu me lo dijo, y en la planeación de este podcast hemos estado conversando de eso, me dijo, es un tema al que le tenemos miedo y personalmente le tengo miedo. O sea, debo aceptar que soy de ese, digamos que de ese grupito de personas que a la palabra duelo la ve con temor. Entonces, para mí, siento que este podcast y este episodio en especial es un episodio de mucho aprendizaje. He pedido mucha claridad, mucho entendimiento, saber cómo usar las mejores palabras, porque debo ser muy sincero, me confronta mucho, me cuesta. Y yo, Manu, te agradezco muchísimo que estés aquí conmigo hoy, que te estés tomando este cafecito, que a través de este medio podamos llegar a muchísimas personas y en especial podamos llegar a personas que estén atravesando situaciones en las que lo que nosotros hablemos hoy les puede ayudar. Ay, no, muchas gracias a ti por invitarme. Me encanta estar acá, me encanta que como que te atrevas a tocar este tema, nos atrevamos a tocar este tema, que es un tema que es difícil, pero es un tema del que hay que hablar, es un tema del que, del que no podemos escapar además, ¿cierto? Por más que sea difícil, no podemos escapar a él, entonces, qué mejor que hablar de él y además, como hablabas de la planeación y todo, quiero agradecerte por acá, de una vez ante todo el respeto con el que se ha hecho la planeación de esto y toda la empatía que has tenido pues como con todo este proceso de esta planeación y no solo de esta planeación, sino mi proceso de duelo porque has sido muy empático desde el primer momento. Entonces quiero agradecértelo de una vez. Tan linda, Manu, no, para mí ha sido un gran aprendizaje y realmente en varias ocasiones te lo he compartido a través de mensajes de texto porque creo que hace muchísimo tiempo no nos vemos y ha sido algo que me ha movido mucho el corazón. No creo que no soy el único. Creo que por lo que tú atravesaste fue algo que a muchos nos movió muchísimo el corazón. Entonces, nada, tú sabes que ahí estoy y seguramente ahí estamos y las personas están, tu familia, tus amigos, me imagino que han estado supremamente ahí, como al Sí, frente del cañón apoyándote porque obviamente te conocemos. completamente. Muchas gracias. Así es, así ha sido. He tenido la fortuna y la bendición de contar con personas increíbles a mi lado que no me han dejado desfallecer, ¿cierto? Como han estado ahí conmigo y ese amor es, y ese apoyo es en muchos momentos lo único que a uno lo sostiene, porque a veces uno no es capaz con uno mismo, ¿cierto? Pero tiene como todos estos brazos, piernas alrededor para sostenerlo, pues como de una manera, si lo pusiéramos en una imagen, como un montón de brazos que lo sostienen a uno y es algo muy hermoso. Sí, qué lindo, pues qué lindo que lo mires de esa manera porque, o sea, ahí vamos a hablar del duelo y vamos a hablar a través de la experiencia de Manu, vamos a hablar del duelo de la muerte. Obviamente hay muchos tipos de duelos, hay duelos de una relación, hay duelos de un trabajo, o sea, diferentes duelos, pero en este caso específico vamos a hablar del duelo de la muerte. Primero quisiera como que empezáramos un poco, voy a presentarte y les vamos a contar un poco por qué Manuela y yo nos conocemos.
estudiamos en el mismo colegio, somos los dos de Manizales. Ustedes ya saben que a mí, no sé, me encanta invitar a gente de Manizales. No sé si es porque conozco gente en Manizales, tengo mucha empatía con mi gente o porque definitivamente en Manizales hay mucha gente interesante. Bueno, perdón, pero esto puede sonar un poco prepotente, pero de verdad me he puesto a ver y hay mucha gente talentosa en nuestra ciudad, en diferentes ramas y me inspiran mucho. Yo digo, wow, los voy a invitar y quiero invitar por este tipo de conversación que puedo tener con esta persona o por otro tipo de conversación. Entonces, pues ese es el motivo y por el cual he invitado a Manuela. La conozco Ay, desde el colegio. súper. Ujú. Manu se graduó unos añitos antes que yo, pero siempre nos veíamos pues por ahí en el bus, en danzas, en muchísimas actividades que compartíamos. No sé si tú te acuerdas. Sí, total. Además, tú estudiaste con mi hermana, tú eres amigo de mi hermana, Exactamente. entonces, pues todo el tiempo por ahí. Y ahora que lo dices, sí, acá en Manizales también, pues pienso lo mismo. Tenemos la fortuna de estar rodeados de personas muy especiales y eso es algo muy, muy bonito. No sé, pienso igual que tú, no sé si es que tengamos un sesgo o no, pero igual eso no nos hace menos afortunados de pensar lo que pensamos. Entonces me encanta. Y sí, en el colegio me acuerdo todo perfecto. Además, los dos como muy sensibles siempre, entonces entre sensibles nos reconocemos. Sí, claro, porque además tú eres artista, ¿cierto? Sí, yo soy orgullosamente artista. Sí, Manu, además, o sea, siempre has sido muy artista y obviamente estudiaste artes, ¿o qué Yo estudié estudiaste? artes, sí, yo estudié artes visuales en la Javeriana y ahorita estoy haciendo una maestría en artes en la Universidad de Caldas. Súper. ¿Y cómo Sí. te ha parecido ese proceso? Bueno, el proceso como artista es un proceso muy hermoso y es un proceso que además para mí entra a ser ahorita, pues que vamos a empezar a hablar del duelo ya como tal, entra a ser para mí una clave fundamental y una herramienta fundamental para mi propio duelo, ¿cierto? Yo toda la vida he sido artista, yo digo que yo nací siendo artista, es mi forma de habitar el mundo, es mi forma de entenderlo, es mi forma de relacionarme con él, pero además es mi forma de entender mi propio dolor, ¿cierto? Yo entiendo mi dolor a través del arte, es la herramienta que mejor me funciona. Entonces ha sido una cosa muy interesante para mí porque con todo este proceso del duelo, yo entiendo que yo vine a este mundo para ser artista, también para ayudarme con este propio dolor. Entonces lo agradezco mucho. Súper interesante, además, porque si tú miras la historia y mucha historia, pues la historia de muchos artistas, muchos han atravesado por situaciones que evidentemente su vida se ha convertido en su fuente en su obra y en lo que tienen para exponerle al mundo. Sí, totalmente, totalmente. Y sabes que hay una cosa que es muy hermosa y es que, a ver, todo el tiempo los seres humanos tenemos miedo a los sentimientos muy profundos, ¿cierto? A un dolor muy profundo, por ejemplo, incluso hay gente que le tiene miedo a enamorarse profundamente, ¿cierto? O sea, Claro. como a estos sentimientos tan profundos, pero yo he sido una persona muy sensible y agradezco mucho mi sensibilidad porque me ha dejado cosas muy positivas. Entonces, yo toda la vida he estado en contacto con mis emociones. Entonces, parte de mi duelo, yo no me he preocupado por tenerle miedo al dolor, porque creo que toda mi vida me he preparado como artista para enfrentarme a los sentimientos como de frente, ¿cierto? De Ujú, una manera sí. como... Entonces, eh, eso se lo agradezco al arte y creo que por eso los otros artistas también han podido trabajar en eso, porque no le tememos a los sentimientos, ¿cierto? A cogerlos por A los cachos, por así enfrentarlos. decirlo. Sí, exacto, a Ajá. enfrentarlos. Total. Súper interesante y ahorita es un tema que vamos a tocar más adelante porque me parece que ahí haces una alineación muy interesante con lo Sí, que te ha súper, sucedido. Pero yo súper. quiero como que tenemos que contextualizar un poco a todos de por qué estás en este podcast, por qué estamos hablando del duelo
como yo te lo había expresado, no vamos a entrar, digamos que a los detalles porque el pasado en este caso no nos funciona, simplemente nos sirve como punto de referencia para todo lo que vamos a sacar de ahí. Sí, total. Te soy muy sincero, Manu, quiero ser completamente sincero, me cuesta saber qué palabras usar para poderlo explicar porque volvemos a lo mismo, no nos han acostumbrado a la muerte. Creo que es, o yo hablo por mí, no crecí en una cultura, ni en una religión, ni en una ciudad, ni en un país en el que la muerte esté vista como una trascendencia, como un cambio de energía, como un paso de tu alma a otro nivel. He crecido en una sociedad en la que la muerte es lo peor. Y es lo Sí, peor que te puede pasar y digamos que separarte físicamente de alguien es lo peor. sí, Entonces, no sé si quieres tú contarnos un poco lo que te sucedió para que contextualicemos a las personas. claro que sí. Bueno, estamos hablando de duelo porque hace 2 años mi esposo se murió en un accidente de tránsito. Él tenía 30 años cuando se murió, yo tenía 31 y fue el momento más doloroso y ha sido el momento más doloroso de toda mi vida porque era un hombre completamente sano, un hombre que estaba lleno de vida, feliz. En ese momento teníamos a nuestro hijo que tenía 1 año y 4 meses, que ahora es un niño hermoso de 3 años. Y entonces fue un momento completamente duro, completamente doloroso, porque él tuvo un accidente en una moto y ahí se murió. Entonces él salió de la casa por la mañana bien y ya pues a las 2 horas ya se había muerto, ¿cierto? Entonces, Sí. incluso la palabra muerte es una palabra muy fuerte, decir, no, es que mi esposo está muerto, ¿cierto? Eso ya suena duro, eso ya suena doloroso, y eso, en resumidas cuentas, fue lo que pasó hace 2 años y es lo que me tiene hoy aquí hablando de duelo. Qué lindo, qué fuerte, qué especial. Yo no me cansaré de agradecerte que me hayas abierto este espacio, sobre todo porque cuando empezamos a hacer esta planeación, yo lo que tú dijiste y lo que tú expresaste a mí me interesó mucho saber en qué momento de tu proceso estabas, porque yo siento que este tipo de situaciones hay que manejarlas con mucho tacto, porque Sí, estamos trabajando con y estamos, no sé, sí, trabajando con los corazones de las personas, con las situaciones, y yo sé que este proceso ha sido difícil para ti. sí, mucho. ¿Qué has aprendido de este proceso, del duelo? Bueno, mira, yo he aprendido tantas, tantas, tantísimas cosas. Pero voy a empezar, no sé si te parece, como a contar cómo ha sido este proceso de evolución, ¿cierto? Sí, Como para contar cómo en ese primer, como en qué momento estoy, porque estoy en un muy buen momento, ¿cierto? Estoy en un momento en el que yo puedo decir que, que hay muchísima luz en mí, ¿cierto? Eh, pero que a la luz no se llega de un día para otro, y que la única forma de entender estos procesos y sobre todo de sanarlos es atravesándolos. Eh, yo creo que, y atravesándolos, huepuchas, que ujú, es muy duro atravesarlos. Quiero contar que, por ejemplo, hace un año yo estuve hospitalizada por depresión, ¿cierto? O sea, tanto ha sido tan difícil que estuve deprimida y hospitalizada. wow, Pero eso ha hecho, todo este proceso ha hecho que yo en este momento esté pudiendo estar aquí sentada tomándome este cafecito contigo, diciéndote que es un proceso de crecimiento, que es un proceso de luz y de oscuridad, ¿cierto? Pero es un proceso al que finalmente yo le debo mucho y es un proceso con el que yo estoy agradecida. Ahora lo puedo decir, ¿cierto? wow, Eh, sí, y no, y hay una cosa y es que como la sociedad le tiene tanto miedo al dolor,
esperamos y estamos criados en una sociedad en la que tenemos tanto miedo al dolor y a la muerte que creemos que las recuperaciones son rápidas. Entonces no nos damos el permiso de atravesar el dolor como es, ¿cierto? Sino que queremos, somos como con afán Como rápido, y como termine rápido, ya. sí, como ya, ya, ¿cuándo te va a dejar de doler? Pero apúrate. Uno mismo, la sociedad con uno, pero uno mismo, a uno mismo. Ujú. Y esto no es una carrera, ¿cierto? Esto es, esto es más que una carrera, es una, yo diría que con la lentitud se aprende más en este proceso que con la rapidez, ¿cierto? Eh, y aquí estoy como con un aprendizaje muy grande y con un momento muy lindo de mucha luz y puedo decir que fue gracias a haberme dado el permiso de vivir el dolor, de vivirlo, de sentirlo. Tú antes, tus procesos eran rápidos. O sea, tú sientes que la vida te está enseñando de algún modo a vivir procesos de una forma más lenta. O sea, o cómo llegaste a entender que ese proceso pues lo tienes o lo tenías que vivir más despacio, pues como que comiéndotelo poquito a poquito. Completamente. Eso que me estás diciendo es muy lindo porque la paciencia no ha sido mi mayor característica, ¿cierto? La paciencia en el sentido de esperar, porque yo me considero una persona paciente con las demás personas, me considero una persona paciente en la sociedad, ¿cierto? Pero pues yo todo lo quería ya, ¿cierto? Y Sí, entonces mis procesos, por ejemplo, yo sanaba el dolor, otro tipo de dolores rápido, yo he sido una persona para eso rápida. Y con esto pretendía que fuera así, pero pues la vida me dijo, no señorita, así no es. Y entonces aprendí, sigo aún aprendiendo, porque por más de que tenga superadas muchas cosas, creo que no he dejado de aprender y no quiero dejar de aprender, ¿cierto? Quiero seguir aprendiendo de todo este proceso. Pero sí, eh, sí era una persona de procesos rápidos y la vida con este me está enseñando que no, que hay procesos lentos, pero muy seguros en esa lentitud. súper. Si tú pudieras hacer como una línea del tiempo y tuvieras la posibilidad de plantear como unas etapas, ¿eres capaz de describirlas o crees que ha sido como una mezcla y es como una especie de montaña rusa o hay o han habido esas etapas? Yo creo que sí hay etapas, pero no están tan organizadas cronológicamente. Es decir, hay días en los que yo pasaba de un llanto profundo, un dolor profundo, a una rabia intensa con la vida, con Mateo, incluso por haberse accidentado, ¿cierto? Pues después como de calma y después de depresión, y, ¿cierto? O sea, Sí, como había también épocas durante una semana que yo estaba completamente irascible y otra semana completamente hundida en el llanto, ¿cierto? Entonces era a veces de días, a veces de semanas, que sí empecé a notar que cada vez eran más cortos los momentos de esas emociones tan profundas, eran igual de profundas, pero cada vez más cortos. ujú, Es decir, ya no me duraban una semana, sino que me duraban unas horas. Pero volvían, a veces volvía la rabia, a veces el llanto, a veces tal cosa, a veces la otra, pero muy intensas, pero más corticas. Eso sí lo puedo como identificar. Y ahora, si yo tuviera que nombrar una última etapa, que es en la que estoy, yo le pondría renacer y resignificar. No voy a mentir, hay días en que el llanto aún vuelve, claro, ¿cierto? Días como el cumpleaños de Mateo. Yo ese día lloro y me doy el permiso de llorar, ¿cierto? El día del padre, digamos, fue un día triste para mí porque mi hijo llegó del jardín con un regalo para el día del padre que se lo quiso hacer a su abuelo y yo dije, ay, pucha, y se me salieron unas lagrimitas, pero, pero son unas lagrimitas que están cargadas de mucho amor y que son unas lágrimas que yo dejo que lleguen y pasen, pero ya no son esta tristeza, pues, ¿cierto? ¿No? Es un sí. rato, un ratico.
pero estoy en renacer y resignificar total. Que me alegra muchísimo escucharte en este momento y por eso digamos que el nombre de este podcast digamos que lo bautizamos Renaciendo a través del duelo, porque lo que queremos aquí es que nos cuentes esa experiencia de renacimiento y que nos cuentes en este momento también en qué etapa estás, o sea, Sí, en qué momento te encuentras hoy. mira, es un momento muy lindo porque yo estoy primero completamente reconciliada con la vida, agradecida por estar viva, ¿cierto? Agradecida por las lecciones recibidas a este duelo porque debo decir que la lección más grande hasta el momento que me ha dejado el duelo es el agradecimiento. El agradecimiento con las personas que me rodean, con las personas que han estado ahí, con las personas que han sabido entenderme, que me han dado su apoyo, que me han reconocido, incluso con dolor me reconocen, ¿cierto? Agradecida con el proceso, agradecida conmigo misma por mi fortaleza. Eh, Mejor dicho, estoy en ese momento en el que, y agradecida con el duelo, que es tan raro, ¿cierto? Sí, Eh, wow. y agradecida con mi maestro Mateo, ¿cierto? Porque, ¿qué he aprendido yo además? Que el amor es muchísimo más grande y muchísimo más infinito que la muerte y que el amor no muere, el amor se transforma. Estoy agradecida por entender que lo que me hace falta es su corporalidad, pero que su presencia está en muchísimos aspectos de mi vida. Y estoy agradecida por reconectarme con, con cosas que yo intuía, como que, la luz es mayor que la oscuridad, por ejemplo. Ajá. Eh, Estar agradecida con reconectarme con eso porque lo he vivido, ¿cierto? Porque lo he presenciado. Sí, porque es que tú has tenido que experimentar algo que muy pocas personas experimentan y sobre todo en la que te sucedió y en las características que te sucedió. Sí, Entonces, la vida, muchos dirán te puso un castigo, pero tú misma no lo estás expresando y que seguramente cada día lo vas a ver con más luz, la vida te puso una bendición y te total. ha brindado una oportunidad para que veas con apreciación muchísimo más a las personas lo que estás diciendo. Y yo soy un fiel creyente de la apreciación, pero evidentemente reconocerlo a través del dolor y reconocerlo a través de la experiencia que viviste es muy bonito. Yo te quería preguntar, ¿cómo ves la muerte en este momento? O sea, ¿cómo la has reconstruido en tu cabeza, en tu corazón, en la sociedad, en los que te rodean? ¿Cómo la ves ya? Esta pregunta me encanta porque debo decir que antes de la muerte de Mateo, la muerte era mi mayor temor, mi mayor temor. Yo sé que todos le tememos, pero yo le tenía un especial temor, ¿cierto? Como yo pensaba mucho en mi muerte, en la muerte de mis papás, después cuando nació Luciano, me daba pánico, ¿cierto? Solo el hecho de pronunciar la palabra muerte para mí ya era una cosa que yo evitaba, ¿cierto? Ajá. Eh, Ahora, ¿cómo veo la muerte? ¿Me sigue dando miedo? Claro que sí, eh, porque todos los seres humanos tememos a lo desconocido, pero no me da miedo mi propia muerte, sino que me da miedo, digamos, algún tipo de condición al morir, ¿cierto? El dolor, por ejemplo, ese tipo de cosas, pero ya ahora entiendo la muerte como un paso, como una transformación, eh, porque yo tengo la fortuna de creer que cuando lo que nos pasa es que hacemos una evolución y digo que tengo la fortuna de creer en eso porque eso me ha sostenido en pie. Creo que si no creyera en eso sería más difícil para mí enfrentar este dolor si pensara que todo se acabó, ¿cierto? Sí, claro. Entonces tengo la fortuna
y con la muerte de Mateo y con todas las manifestaciones que yo he sentido que han pasado después de que Mate se muere, tengo la fortuna de pensar que es un paso más en una evolución espiritual y es un paso muy hermoso porque es un paso que vamos a estar preparados para dar porque uno se muere el día que va a dar ese paso y ese paso lo vamos a dar rodeados de amor. No creo en un paso castigador, por ejemplo. Ujú. Creo en un paso de reflexión, pero en un paso de reflexión a través del amor. Entonces, acompañados por el amor, acompañados por la luz, hacer unas reflexiones profundas, pero no unas reflexiones castigadoras, para nada. Entonces, creo eso sobre la muerte y eso tengo la fortuna de creerlo. Me gusta creerlo. Wow, súper poderoso, súper poderoso. Me dejas como a veces sin palabras. Ay, tan hermoso. Y entonces esto me trae como de nuevo a la pregunta porque pues yo sigo a Manu en Instagram, entonces pues digamos que he seguido su proceso porque ella, como nos lo contó, ha tomado este duelo en su vida para llevarlo a su obra como artista, lo ha registrado, por así decir, entonces ella nos ha mostrado todo el proceso, desde cómo llora, desde cómo se veía un día que no paró de llorar, desde cómo se ve ahora. Entonces a mí me ha parecido muy interesante y me gustaría que nos contaras un poquito cómo ha sido ese proceso, o sea, cómo trajiste este duelo a tu obra. Ay, sí, muchas gracias como por esta pregunta. A ver, yo en la maestría que estoy haciendo es una maestría en artes y estoy desarrollando una obra sobre el duelo, ¿cierto? La obra se llama Yo Duelo. Dentro de eso que yo estoy desarrollando, eh, yo me empecé a preguntar por las redes sociales y yo empecé a pensar que a veces, a veces las redes sociales, como todos sabemos, solo muestran el lado feliz de la vida, ¿cierto? Ajá. Y entonces empecé a pensar que estar triste en nuestra época digital es un lujo. Lo que antes ser feliz era un lujo, ahora podernos mostrar tristes es un lujo porque en Instagram todos somos lindos, todos somos chéveres, ¿cierto? Entonces yo dije, un día, yo dije, ¿qué tal si muestro una foto de mi dolor? Y me doy permiso de doler en público, ¿cierto? De que todo me duela en público y la subí, que es una foto que es como la primera. Y empecé a recibir muchos mensajes de las personas como, oye, muchas gracias por subir esto. Eh, yo también he tenido duelos y empecé a ver que en la medida en la que yo mostraba y era honesta con mi vulnerabilidad en público, eh, la gente no solo se conectaba con mi dolor, sino que se conectaba con sus propios dolores. ¿Cierto? Y eso me empezó a parecer tan poderoso, porque yo empecé a notar que cuando uno se muestra vulnerable, se muestra humano ante los otros no temen a ser vulnerables también y eso nos conecta. Entonces yo empecé con este proceso, pero también como he sido tan honesta con el proceso y lo mostré en el llanto, lo mostré en el dolor profundo, pues también ahora lo muestro en el agradecimiento, en el renacer, en reconocer a Mateo como mi maestro, al proceso como una bendición. Entonces, es lo que han tenido como los que lo han visto es lo que han tenido como la oportunidad, por así decirlo, de ver, que es un proceso de duelo honesto y real. Y va, eso va vinculado a mi obra plástica. Es que yo estoy haciendo una serie de performance, de acciones sobre el duelo y toda mi obra se llama Yo Duelo y son una serie de acciones sobre el duelo, ya como en otros espacios. Y todo esto va unido a a ese entender mi dolor a través del arte y a través de las imágenes. Súper interesante. ¿Tú la maestría ya la habías iniciado en el momento que esto sucedió o todo, pues como que, cómo sucedió? Mira, no, Mateo se murió en marzo de 2017 y yo ingreso a la maestría en junio de 2017.
marzo, abril, mayo, junio, sí, 3 meses después de la muerte de Mateo, porque yo dije, yo soy artista y yo tengo que sacar esto, mi mente y mi cuerpo me pedían hacer arte, ¿cierto? Me pedían. Entonces, yo dije, yo voy a entrar a hacer esta maestría para hacerlo de una manera juiciosa, académica, responsable, porque además yo soy muy nerda, soy muy juiciosa, entonces por eso entro a hacer esa maestría en un momento muy vulnerable, pero dije, bueno, también me voy a dar permiso de hacer lo que me gusta, que es hacer arte, y entré a hacer la maestría a la par. Entonces es una cosa, es un proceso que también ha sido muy honesto porque el proceso artístico se ha dado exactamente a la par de mi proceso de duelo. Han Sí, sido, no, no es algo que yo he hecho un después, sino un durante. sí, es muy lindo porque esa palabra específica que usas, que es vulnerabilidad, yo creo que es una palabra que a veces se nos olvida y yo creo que eso es lo que realmente nos conecta a muchos, conecta los corazones de muchas personas, porque yo siento que las personas muchas veces necesitamos vernos reflejados en otros y en lo que otros están experimentando y que a lo mejor esa persona o ese otro lo verbalice y pueda de pronto sacar sentimientos que yo no he logrado verbalizar o que yo a la final no he podido confrontar. Sí, total, total. A mí me fascinan dos palabras, vulnerabilidad y empatía, ¿cierto? Y creo que van muy de la mano, porque, porque también cuando yo muestro mi vulnerabilidad y encuentro a un ser empático al frente de mí, pasan cosas muy poderosas, ¿cierto? Porque es una persona que no teme al dolor ajeno, por ejemplo, sino que lo acompaña, esa persona empática con esta persona vulnerable. Entonces para mí son como dos palabras que cuando van de la mano pasan cosas tan poderosas entre como esas dos cosas juntas. También quisiera con esto hacer una invitación a cuando una persona sea vulnerable frente a nosotros, tratémosla con la mayor empatía posible, eh, porque eso nos va a permitir incluso conectarnos con nuestra propia vulnerabilidad. Claro, súper, súper cierto. Sí. Súper. Manu, para ti, ¿qué es sanar? Mm, para mí sanar es primero conciencia. Yo creo que es imposible sanar sin conciencia. Para mí sanar es atravesar sabiendo que se va a salir adelante. Para mí sanar es poder mirar a la situación dolorosa sin dolor. Eso es, me parece clave. Ujú. Saber que fue una situación dolorosa, pero que ya pasó y que ya no siento más dolor. Que la abrazo por lo que aprendí, pero que me permito ya no sentir más dolor por eso. Para mí eso es sanar también. Sí, creo que sería eso más que todo. Mirar al pasado de una situación dolorosa sin dolor. Para ti, ¿qué ha sido súper trascendental en este proceso de sanación? Varias cosas. Diría que para mí ha sido trascendental la actitud de recibir, ¿cierto? Eh, Creo que desde el día cero que todo esto pasó, yo todo el tiempo tuve una especie de conciencia. Yo sabía que yo iba a salir adelante, sabía que esto era una puerta, sabía que iba a aprender muchas cosas de acá y sabía que la vida tenía y tiene preparadas para mí y dispuestas para mí cosas y personas y experiencias. Cuando digo cosas se refiere a un todo, ¿cierto? Sí, No a las cosas materiales. También a las cosas materiales, pues a todo. Eh, Maravillosas para mí, solo que iban a llegar en el momento indicado, ajá, ¿cierto? Entonces, para mí, algo de lo más grande de este aprendizaje es que nunca, por más trágica y por más dolor y por más horrible que sea la situación, nunca se debe perder la actitud de recibir. Y creo que la actitud de recibir
podríamos, desde el punto de vista de donde se mire, podríamos llamarla fe o podríamos llamarla, eh, sí, confianza en la vida o podríamos llamarla, a mí me encanta decirle actitud de recibir porque creo que no la he perdido nunca y, y al ser tan, para mí eso algo tan claro, me aferro a eso cuando ha habido momentos de mucha oscuridad y digo, bueno, pero viene algo muy grande para mí y así ha sido. Han venido cosas muy grandes para mí. Qué lindo, me parece muy especial lo que tú estás diciendo porque es esa apertura y es ese aprender a recibir. Yo no sé si tú, pues yo estudio Cábala y en Cábala realmente lo que aprendemos es a recibir. O sea, de Ujú. hecho la palabra traduce eso, recibir. Porque creo que como seres humanos no sabemos y no hemos estado, digamos, enseñados a recibir lo que la vida tiene para ti y cómo canalizas todas las cosas que te van llegando, porque la vida es un proceso de altos y bajos. Entonces, ¿cómo tienes la apertura en tu vida para estar recibiendo constantemente lo que la vida tiene para entregarte? Sí, sí, qué lindo. Y, y lo que tú dices, no nos han enseñado a recibir, solo a dar, que es muy Ujú. hermoso, ¿cierto? Es muy hermoso. Pero ya, pero tenemos que aprender a recibir porque además las manifestaciones y los regalos están ahí todo el tiempo. No es sino abrir esa puertica de recibir para verlos. Qué lindo. Y, y además, creo que además la gran llave de esa puerta es el agradecimiento, que era lo que además hablábamos al principio. Sí, sí, la apreciación. Muy Sí, bien. total, total. ¿Qué Y herramientas has aplicado tú como en este proceso? Me imagino que han sido hartísimas. sí, mira, he tenido varias herramientas, pues la que hablábamos, el arte, ha sido una gran herramienta para mí. Otra gran herramienta para mí ha sido la terapia, ¿cierto? Porque yo he estado en Ujú. psicoterapia y yo estoy inmensamente agradecida con las personas que me han tratado por su empatía y por su paciencia y por su profesionalismo. La familia y la amistad, ¿cierto? Sí, Que han sido impresionantes. También personas con las que había perdido el contacto o he tenido poco contacto en la vida y se manifestaron conmigo desde el primer día, desde el primer momento. Eh, Esas personas también han sido una gran herramienta para mí y quiero agradecerlo acá. Eh, y otra herramienta para mí ha sido el humor. Sí, eh, porque el humor nos ayuda también como a alivianar las a cosas, reírnos de la a vida. Creo que reírnos a de la veces vida. vivimos muy serio y bueno, ahorita nos ayudan mucho los memes. A mí me Sí, cuesta total. mucho reírme, te voy a decir, es muy particular. A mí me cuesta mucho tomarme la vida de una manera más espontánea. Yo siempre me tomo las cosas muy en serio y mi maestro siempre ha sido muy enfático conmigo y me dice, ríete, tu sonrisa no es para ti, tu sonrisa es para las otras personas. Entonces Sí, entrégala, dala, porque no, saca un rato de tu día y sigue cuentas de memes y haz cosas que te hagan reír. Y ahorita que tú lo sacas a colación, wow, qué herramienta tan potente. sí, total. El humor para mí ha sido fundamental. Eh, Reírme de mí misma, incluso reírme de la situación. Eh, uf, eso le quita, ayuda. Y es una forma también de es raro, pero es una forma de entender el dolor también. Eh, Sí, y como todo en la vida que tiene como sus opuestos, pero entre los opuestos, aceptando el opuesto, entendemos al contrario, algo así, no sé si se entienda lo que estoy tratando de decir, pero a través del humor he entendido muchas cosas del dolor. Entonces esa ha sido una herramienta clave para mí. mm, Eh, y sabes que cuando recién muerto Mateo, tú me hiciste llegar a mí el Zohar, ahora que hablas de la Cábala. No sé si sí, se dice Zohar o Zohar o no sé cómo sí, se el Zohar. pronuncia.
el Zohar, eso. Y, y yo sin estar estudiando Cábala y sin nada de eso, yo lo cargo conmigo y debo decir que a veces hago el ejercicio de cogerlo y leerlo como las instrucciones dicen. Y he recibido mensajes muy hermosos con esa herramienta, así no sea una seguidora de la Cábala. Entonces, también quiero agradecerte porque por tu generosidad, que desde el primer día de la muerte de Mateo has sido absolutamente generoso conmigo y, y has compartido conmigo lo que a ti te ha dado calma, ¿cierto? Lo que a ti te ha dado tranquilidad. Y, y con esa energía llegó a mí el regalo y con esa energía el regalo me ha acompañado. Entonces quiero agradecértelo mucho en este momento. Tan linda, no, yo simplemente fui un canal que la luz usó para hacerte llegar ese regalo y esa bendición en ese momento tan difícil y me alegra mucho que sea una herramienta que tú la usas constantemente, Sí, sí la uso y me encanta, me porque además es encanta. muy poderosa, me alegra mucho. Sí, Man, muchas gracias. Manu, ¿tú qué le dirías hoy a la Manuela de hace 2 años, si la tuvieras al frente? Uf, muchas cosas, pero primero, la primera de todas sería confía en la vida, confía, confía. Otra que le diría a la Manuela de hace 2 años sería, sé más agradecida, sé mucho más agradecida. Eso te va a traer muchísimas bendiciones. Eh, y le diría, detrás de todo gran dolor hay una gran puerta. Sí. Confía en la luz que viene con esa puerta. Creo que eso sería. Ah, y también le diría, estoy orgullosa de ti. Qué lindo, que yo creo que nos tiramos muy duro, yo creo que Sí, nuestros peores enemigos somos nosotros mismos y desde que no cambiemos la forma en la que nos hablamos, la forma en la que nos tratamos, lo que tú dices, esa compasión, esa empatía, primero con nosotros, eh, es muy difícil y eso sí, que tú estás exponiendo en este momento me parece maravilloso porque es decirle a esa persona, te quiero y eres parte de mí, ¿sabes? sí, total, total, total. Y, y, y me parece que es importante que lo hagamos a diario porque parte del agradecimiento es ese también. Eh, nosotros somos como infinitos, nosotros somos una expresión, infinitos me refiero a espiritualmente, interiormente, ¿cierto? Somos Sí. una expresión del infinito, entonces hablémonos como con esa sabiduría ancestral que tenemos sobre lo infinito y digámonos, estoy orgulloso de ti, te quiero, te admiro, eh, porque es algo que traes en tu infinito, ¿cierto? Eres infinito, reconócete también en eso bueno. Eh, entonces sí, creo que eso sería Wow. Tú qué sientes que se ha transformado en ti? todo, creo que todo, eh, pero sobre todo la, la conciencia espiritual. Creo que siempre he sido una persona espiritual eh, y es, con espiritualidad no me refiero únicamente a que haya un Dios, sino a Ujú. estar conectada con el espíritu, ¿cierto? Con mi interior. Eh, pero que ahora soy muy, creo que siempre lo he sido, pero ahora lo hago con muchísima más conciencia de serlo. Ajá. Creo que somos seres espirituales por naturaleza, pero ahora lo asumo con la conciencia de serlo. Que es súper interesante. Y de hecho esa es la pregunta que seguía, porque te iba a preguntar para ti qué es la espiritualidad, pero creo que quedó resuelta. Ah, sí, sí, también creo, sí. Pero entonces dime, para ti, ¿qué es el amor? Para mí el amor es la mayor de las fuerzas, la fuerza la fuerza que todo lo puede, la fuerza que todo lo mueve. Eh,
y la manifestación de lo divino. Es, no, ni siquiera la manifestación, es lo divino, Es es lo la divino, luz, es sí, lo divino. Si no es la eso, manifestación, es lo divino. Sí. qué lindo, sí. ¿Qué debería saber alguien que está atravesando por un proceso de duelo en este momento? Debería saber que el tiempo es un buen aliado, ¿cierto? La paciencia es una buena aliada, que esa oscuridad, esa oscuridad se va a ir disipando en la medida en la que no forcemos a esa oscuridad a salir rápidamente, ¿cierto? Esa oscuridad, digo, ese dolor, Sí, ese momento tan doloroso, que una persona en duelo debería saber que, que todo va a pasar en la medida en la que se dé permiso de que todo eso pase, en la medida en la que entienda su dolor, le dé permiso de ser, le dé permiso de gestarse en uno y salir. Y también le diría que pida ayuda si la necesita, que hay gente siempre dispuesta alrededor para uno, así el duelo sea un proceso muy solitario, que hable, que no se lo calle, que no se lo coma, que no se lo trague, porque se va a demorar más. Pero eso del tiempo todo locura, eso suena muy a cliché, pero eso es verdad, así es. Y, y va a sanar. Soy un testigo de que sí se puede, con mucho trabajo interior, pero sí se puede. gracias, Manu, gracias, gracias, gracias. Yo sé que a muchas personas estas palabras les va a llegar, las pueden estar necesitando. Todos vamos a pasar por procesos de duelo, es algo inminente Sí. y creo que podemos regresar a este podcast a escuchar tu experiencia. Manu, a mí me gusta hacer unas preguntitas como Ah, sí. rápidas de qué llevarías en la maleta liviana. Yo, en este caso, miremos la maleta liviana como tu corazón. Ajá, Entonces, perfecto. yo te voy a hacer algunas preguntas y pues tú me las vas respondiendo. ¿Qué hay que llevar Perfecto. siempre en una maleta liviana? Agradecimiento. Muy bien. ¿Qué no empacarías nunca más? Mm, rencor. Un básico infaltable. Amor y una camiseta negra. Una herramienta que siempre haya que llevar. Sentido del humor. Cool. Una experiencia que te permitirías vivir sola. Viajar. Y no hemos hablado mucho de Luciano, Ajá. pero Luciano es tu baby de 3 años. Sí, ¿Tú hermoso. qué Sí. quieres que Luciano aprenda a llevar en su maleta? La empatía, la fortaleza, la sensibilidad y la paz. No, qué linda. Muy, muy especial. Mi maestro siempre me dice que nosotros solo podemos revelar luz a través de la oscuridad. Y siempre pone el ejemplo de una mamá cuando está pariendo. O Sí, sea, dice, ¿cuál es el momento de más intenso dolor? Es cuando ya va a salir. Pero sí, después de ese momento de intenso dolor que viene, luz la y luz. paz. Y Sí, la gran mayoría de mamás dicen, sale el bebé y es como si tú quedaras completamente libre, no te duele nada, ni un pelo. sí, Tú estás en un punto de tu vida en el que ves este capítulo y este duelo como una bendición. sí, completamente. Completamente. Lo veo con muchísima luz. Lo veo como un proceso al que le tengo mucho respeto. Lo veo como un proceso maestro. Y sí, lo veo como una bendición
claro que sí. Eh, Creo que no habría aprendido las lecciones que he aprendido si no fuera por este proceso, o creo que me habría tardado mucho. Entonces, y son lecciones increíbles. Entonces, ya que no puedo cambiar el pasado, sí puedo agradecerle al proceso lo que me ha traído para el futuro. Wow, qué especial, no me cansaré de decirte lo mucho que te valoro, que valoro que te hayas tomado el tiempo de estar aquí con nosotros, de contarnos tu experiencia, de, no sé, de ser un canal para la sanación y para las herramientas que otras personas necesitan en este momento de su vida. De nuevo, mil gracias por haberte tomado este cafecito conmigo hoy. Eh, Ay, no, muchas gracias a si quieren ti. seguir a Manu en Instagram, si quieres, dinos tu arroba para que la gente te pueda seguir y siga ahí tu proceso de artista sobre todo. Muchas gracias. Es Manu-Álvarez con B pequeña y Z guión bajo. Ahí van a encontrar igual también fotos de mi cotidianidad, de mi hijo, de una mamá común y corriente, pero también de una mamá artista y un proceso de duelo. Entonces, ahí me pueden encontrar y muchas gracias a ti por invitarme a este cafecito tan delicioso que nos acabamos de tomar, por el poder de esta buena conversación y por tu generosidad al permitirme hablar de este tema que es tan delicado pero tan importante, y por el, vuelvo y te digo, como te lo dije al principio, por el respeto con el que has tratado todo este proceso mío y esta entrevista y todo esto. Muchísimas, muchísimas gracias porque de verdad eh, es muy importante y es muy importante hacerlo así tan respetuosamente y me encanta, me siento completamente cómoda. Qué rico, Manu. Te mando un abrazo muy grande. Espero dártelo pronto de frente Ay, qué rico, sí. y nos vemos pronto. Un abracito, Cuídate. gracias. Chao. Recuerda seguirme en Instagram @lamaleta_liviana para que sigamos viajando juntos y cada día carguemos muchísimo menos peso. Te mando un abrazo y hasta pronto. Chao, chao.